estas medidas de posición. En donde yo les mencionaba que estas medidas de posición lo que hacen es, pues dividir en partes iguales a los datos, pero estas divisiones las hacen en términos del porcentaje, o de porcentaje, ¿no? Hablamos de los cuartiles, que estos cuartiles lo que hacen es dividir en 4 partes iguales a los datos, pero únicamente calculamos el primer cuartil, que corresponde al 25% de los datos, como una frecuencia relativa, pero acumulada. ¿Sale? Estamos hablando de porcentaje de frecuencia relativa, pero acumulada, es decir, que va a tomar en cuenta que tenemos al segundo cuartil o al 50% de los datos, que corresponde con la mediana, ¿no? Y habla también de la frecuencia relativa que se acumula desde el primer dato hasta el 50% de los datos. Y también hablamos del tercer cuartil o de 3/4 de estos datos, y como son 3/4 de todos los datos, entonces está acumulando desde el primer dato hasta los 3/4 de estos datos, o el 75%, ¿no? Que es el tercer cuartil. De igual manera, los deciles y los percentiles, pues también dividen a estos datos que nosotros estamos trabajando, manejando en partes iguales, ¿sale? Nuevamente tenemos aquí nuestro objetivo, la bibliografía, ¿vale? Y bueno, ya hablamos de los cuartiles, tanto para cuando tenemos una cantidad par de datos como impar de datos. Y ahora vamos a hablar de los deciles, ¿no? También hablamos del diagrama de Kage-Bigotes y cómo es que se construye, ¿verdad? Bueno, tenemos ahora los deciles, vean, dice aquí, pues son valores que van a dividir al conjunto de datos también, pero en 10 partes iguales o múltiplos de 10, pero no va a ser nada más múltiplos de 10, sino van a ser múltiplos del 10%, porque vamos a calcular el decil 1 que corresponde al 10%, el decil 2 que corresponde al 20%, el decil 3 que corresponde al 30%, y así sucesivamente hasta llegar al decil 9 que corresponde al 90%. Al igual que los cuartiles, acuérdense que en los cuartiles nada más teníamos 3 cuartiles, porque el cuarto cuartil pues ya hacía referencia al 100%. Igual aquí vamos a tener 10 partes iguales, pero solamente vamos a calcular 9 de ellas, ¿no? Del decil 1 al decil 9, porque si nosotros quisiéramos calcular el decil 10, pues ya te está hablando de 10 veces 10%, o sea, 100%, el 100% de los datos. Y lo vamos a identificar con estas letras, con D1 o D subíndice 1 también, y va a ser D1, decil 1, que se refiere al 10%, te decía, el D2 o el decil 2, que se refiere al 20% de los datos, y así sucesivamente hasta llegar al decil 9 o D9, que significa el 90% de los datos, ¿sale? En este caso, la fórmula que vamos a utilizar es esta, ¿sale? Ya no va a haber aquí para datos cuando son, perdón, una cantidad par de datos o cuando son una cantidad impar de datos, no, ya vamos a trabajar nada más con una sola fórmula, independientemente que la cantidad de datos sea par o impar, ¿sale? ¿Qué simboliza esta fórmula? Dice DK. Ah, bueno, aquí la K simboliza el número de decil que estés buscando, ya sea el decil 1, el decil 2, el decil 3, pero D, pues indica eso, ¿no? El decil. Pero cuando dices decil, acuérdate, estás hablando de 10, de múltiplos de 10, ¿no? Si te piden el decil 1, es el 10% de los datos. Si te piden el decil 2, es el 20% de los datos, ¿no? Entonces aquí K representa esa cantidad de decil que vas a calcular, o qué decil te están pidiendo, que sería lo mismo aquí, ¿sale? Y vean que nada más lo que tenemos que hacer es tomar el número de datos, n es el número de datos, y sumarlo con 1, y ya posteriormente multiplicarlo con este decil que estás calculando, buscando, y fíjate que lo vamos a dividir entre 10. Observamos muy bien esta fórmula. Cuando nosotros calculábamos cuartiles, multiplicábamos por 0.25, pero 0.25, si recuerdas, es un cuarto, 1 sobre 4. Cuando multiplicábamos el cuartil 2 era por 0.5, que eran 2 cuartos o un medio, 2 sobre 4, sobre 4. Y calculamos el cuartil 3, que sería 0.75 o 3 cuartos, 3 sobre 4. Siempre dividíamos entre 4. Ahora vamos a estar dividiendo entre 10, ¿sale? ¿Dudas aquí, preguntas? Profe, en la Preguntas. fórmula el +1 es si el número de datos es par o también en el impar. También ya es una única fórmula, ya no, aquí fíjate, en decil y en percentil.
en decil y en percentil ya no aplica esto de que si es, son datos pares o impares, no, ya es una única fórmula, ¿no? Ya es exclusiva, ya no tienes que preocuparte en que si son 20 datos o 13 datos, ¿no? Ya no, ya tomas de manera general a la cantidad de datos, ¿no? Que sería n. Y ya nada más por fórmula, este 1. Si aquí ya te olvidas de eso, ¿no? De que será una cantidad par de datos, una cantidad impar, ¿no? Ya te olvidas, ya nada más aplicas la formulita. Ok, gracias. Para seguirte. Y también en percentiles, ahorita lo vamos a ver. Bueno, este es el ejercicio que vamos a resolver. Fíjate cómo es de los mismos que resolvimos con cuartiles. Esto lo hago para que tú, si gustas, compruebes esta fórmula para los cuartiles, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre los deciles y los cuartiles? Mira, los cuartiles te van a hablar de un 25%, de un 50% y de un 75%. Pero no te pueden hablar de otra cantidad porque estás dividiendo en 4 partes iguales. En cambio, los deciles, fíjate, te pueden hablar de un 10%, de un 20%, de un 30%, pero ve la diferencia. Vas de 10 en 10, pero no puedes, con los deciles no puedes calcular el 25%, porque o es 20 o es 30, porque es de 10 en 10, acuérdate. Y en el cuartil es de 25% en 25%, o de un cuarto en un cuarto, ¿sale? Pero ¿qué sí podemos comparar? Ah, bueno, tú calculaste el segundo cuartil, que es la mediana. Nosotros podemos calcular aquí el decil 5, que es el 50% de los datos que corresponde a la mediana. Entonces también con esta fórmula podríamos comprobar a ver si es cierto que se parece mucho a lo que ya hicimos anteriormente, ¿no? Ahorita no lo voy a hacer con estos datos, lo voy a hacer con otros deciles para ir viendo el uso de la fórmula también, ¿no? Pero tú lo puedes hacer en casita, puedes comprobarlo, ¿sale? Y lo que me piden es el cálculo del decil 1. Bueno, te decía, este ejercicio ya lo habíamos hecho con cuartiles, lo vamos a hacer ahorita con deciles, pero es el mismo, ¿eh? Son 20 estudiantes, ahí está mi tabla ya ordenada, de menor a mayor, eso me piden, eso sí, los cuartiles, los deciles y los percentiles me piden que la tabla esté ordenada, de menor a mayor. Entonces aquí está, para que veamos todo el procedimiento. Y cuando te piden el decil 1, ojo, no te están haciendo referencia a ninguno de estos resultados. Te están diciendo el primer 10% de los datos, o el 10% de los datos. Eso te están pidiendo, ¿sale? Bueno, pues nuevamente, mira, aquí están mis datos, ya ordenados, de menor a mayor, son 20 datos. Y como decíamos aquí, no es decil 1, de 1 o de subíndice 1, no hay un problema, pero es decil 1. Y siempre que sea decil 1 es el 10% de los datos. ¿Qué dice la fórmula? Pues aquí también va acá, que es el número de decil que te piden. Me están pidiendo el decil 1. 20 es el número de datos. Y como dice el compañero, pues ya nada más por fórmula le vamos a sumar 1. Entonces, 20 más 1, 21. Por 1, pues nos da 21. Y lo dividimos entre 10, miren. Así de sencillo. Y la respuesta es 2.1. Ojo, esta respuesta no tiene ninguna relación con cada valor que vemos en la tabla. Con los valores de la tabla no tiene ninguna referencia, ninguna relación. Lo que me indica este resultado es el número de datos que debo buscar, o en dónde está este decil 10, en qué dato está. Y me está diciendo que está en el dato 2.1. Eso me dice. Ojo ahí. Entonces, este resultado, porque va a haber muchos ejercicios en donde el resultado pareciera ser que está dentro de los valores que vemos en la tabla. No, este 2.1 no tiene ninguna relación con esta tabla. Nada, más que indicarte la posición del dato que estás buscando o el número de datos que estás buscando en orden, ¿no? Ascendente. Y es el 2.1. Y entonces, ojo aquí también porque cambia nuestro cálculo. Ya no es como lo hacemos con los cuartiles. Si tú recuerdas, con el cuartil si me salía una cantidad con decimales, yo tomaba a los dos datos y lo dividía entre dos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué ya no se debe hacer así. Entonces me dicen, es el dato 2.1. Entonces yo empiezo a contar. Este es el valor del dato, este es el valor del dato 1. Este es el valor del dato 2. Pero este que está aquí en amarillo también es el valor del dato 3. No hay dato 2.1, eso es lógico. Entonces lo que voy a hacer es tomar al valor del dato 2 y el valor del dato 3, miren, ahí está. Eso es lo que estoy escribiendo aquí, ¿eh? Tomo el valor del dato 2 y el valor del dato 3 y hago una diferencia. Los resto. Obviamente, esta resta, pues es al mayor restarle menor. Ahí está, mira, fíjate, pero es el valor del dato 3 menos el valor del dato 2. ¿Por qué?
Porque me están pidiendo el dato 2.1. No hay dato 2.1. O hay 2 o hay 3, ¿no? Entonces tomo el valor del dato 3 y el valor del dato 2. Los resto. Aquí está. Esta es la resta de esos valores. Es la diferencia que hay entre el valor del dato 2 y el valor del dato 3. Es una diferencia la que hay de punto 14. Oiga, profe. Dime. Y en dado caso de que llegara a dar 0. No creo que te pueda dar 0 porque por las operaciones que estamos haciendo, lo que sí va a poder suceder es que te dé un valor entero. Si te da 0 es porque algo estamos calculando mal, ¿no? Ok, gracias. Sí, para hacerte, pero lo que sí puede suceder es que te dé un valor entero. Si te da un valor entero, pues ya ni le busques, ¿no? O sea, aquí. Si te da un valor entero, ya no le pienses más. Ese es el dato que te están diciendo, no está en tal dato, ¿no? Por ejemplo, si me hubiera dicho aquí 2, bueno, aquí está el decil, ¿no? Este es el dato 2, entonces ya terminé sin hacer más cálculos, mira, ese es el dato. O el valor del dato que estoy buscando. ¿Sale? 0 no, porque mira, n pues tiene que tener No, un valor. Mira. esa no era mi pregunta. A ver, dime. O sea, si en el... esta diferencia, dices tú. Restáramos el 2 y el 3, ajá. Perdón, te entendí mal, entonces. Mira, aquí, mira, O si te da también, 0. o también no puede dar 0. No, sí te podría dar 0 porque a veces tenemos datos que son, pues el dato 2 y el dato 3 podrían ser igualitos, ¿no? Entonces aquí sí te podría dar 0. Aquí sí. Pero va a depender de, pues, los datos que tengan la posición, porque creo que en uno de los ejercicios tenías, por ejemplo, 6.5. No, pues ahí sí, si tú buscas la diferencia, pues va a dar 0, ¿no? No te preocupes, sigue el cálculo. Ya tomamos esto, te va a dar 0, que es esto que está acá, mira, y te va a dar 0, y si tú lo multiplicas por esta cantidad, ahorita te digo dónde sale, te va a dar 0. Y esto hay que sumarlo. Entonces, si tú le sumas, no te va a afectar, te va a dar un número, de todos modos un resultado. O sea, tú no te preocupes si te sale 0. Si está bien tu operación y te dio 0, tú sigue con todo el procedimiento. No le va a afectar en nada. Y te va a decir quién es el decil que estás buscando. Ok, esa sí era mi pregunta. ¿Sí? ¿Aclaré tu duda? Sí. Sí, entonces sí, no te preocupes, si te da 0, tú sigue ahorita el procedimiento que vas a ir explicando y vas a ver que te va a dar un valor, ¿no? Bueno, fíjate, y qué bueno que me aclaraste esta pregunta, porque aquí yo estaba haciendo esto, ¿no? Esta resta. Y qué bueno que, te digo, pusiste esa pregunta en la mesa porque ya se me estaba olvidando recordarles que cuando tenemos el cuartil, lo que yo hubiera hecho con el cuartil era, en lugar de restar esos valores, ¿qué hubiera hecho? Pues si recuerdan, lo que hacemos era sumarlos y dividirlo entre 2. ¿Por qué hacíamos eso? Porque estábamos hablando de cuartil. ¿Y por qué tenemos que sumarlo y dividirlo entre 2? Porque como son cuartos, primero, sacaste la mitad está, como dice su nombre, a la mitad. O en un número o entre 2, pero a la mitad. Y cuando sacas el otro cuarto, está entre 2 números o un número, pero está a la mitad. Entonces, por eso, para el cuartil es más fácil que sumes y dividas entre 2. Y aquí ya cambia el procedimiento. Mira, ya no estamos sumando esos valores y dividiéndolos entre 2, porque ya no lo estamos sumando y dividiendo entre 2, porque ya no son cuartos. Ya no estamos hablando de cuartiles. Entonces ya no sé exactamente dónde va a quedar cada decil, ¿no? Porque si decíamos que el cuartil, si esto hubiera sido el caso, hubiera quedado a la mitad de 0.0, de 6.05 y 6.19, pues si tú estás dividiendo en 10 partes iguales, no creo que entonces ese 10% quede exactamente a la mitad, ¿no? No puede quedar exactamente a la mitad. Por eso cambia aquí nuestro cálculo, ¿ve? Por eso aquí ahora ya no sumas estos valores, mejor los restas, mira. Y al restarlos estás encontrando una diferencia que hay entre un valor y otro. La diferencia que hay entre el valor del dato 2 y el valor del dato 3. Hay una diferencia de 0.14, mira. Ya vimos. Vamos ahí. Y aquí, mira, aquí te están pidiendo el dato 2.1. O sea, ni siquiera, bueno, ni siquiera es el dato 2, ni siquiera es el dato 3. Es el 2.1.
Por eso ya no puedo ponerlo a la mitad, porque ya no es exactamente la mitad, ya no es el cuartil, ya no está a la mitad de los datos. Te está diciendo, es el dato 2 y punto 1 del dato 2 y 3, ¿no? O sea, punto 1 de quién? Punto 1 de este punto 14, de esta diferencia. Entonces lo que hacemos ahora es tomar, fíjate, otra vez te repito, al dato 3 y al dato 2, lo resto, y a este resultado, que es punto 14, que es la diferencia entre los valores que hay entre el dato 1 y el dato 2, a esta diferencia la multiplico por el decimal del decil, por el decimal, porque me están pidiendo punto 1 de decil. Entonces, a punto 14 lo multiplico por punto 1, mira, ahí está. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, Profe, entonces este punto 1 cambia referente al decimal que dé de lo de arriba. Sí, sí cambia. Ok. Ay, ya me saco aquí esto. Déjenme ver qué dice. Aquí está, ¿verdad? Sí. Sí, sí cambia. Por ejemplo, te decía, ¿no? Este me lo... 0.14, dijimos, ¿no? Ahí está. Sí, entonces, este punto 1 ni siquiera tampoco tiene que ver con el decil, ¿no? Porque me pidieron el decil 1, que es el 10%. Ni siquiera tiene que ver con esto. No. Este punto 1 es lo que le resta aquí al valor del decil que estás buscando. De acá. Ese es punto 1, 0.1, sale del 2.1. Si, por ejemplo, nos hubiera dado 2.23, pues en lugar de decir 0.14 por 0.1, hubiera dicho 0.14 por 0.23, ¿no? O sea, lo estoy multiplicando por la parte decimal del decil, que es el decil 2.1. Entonces ahí debería de estar en el 2.1, ni en el 2, ni en el 3, sino en el 2.1, ¿no? Entonces, este punto 1 es este. ¿Sí queda claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Y el punto 14 es la diferencia que hay entre los datos, fíjate, es este. Ahí está. Vamos a ver, aquí tenemos. ¿Sale? Ahí está. ¿Dudas? ¿Preguntas? De ahí sale ese punto 14. Como dice la compañera, pues entonces el punto 1 es referente a este decimal, ¿no? A esta parte decimal. Que pudo haber sido cualquier otro, ¿no? No necesariamente punto 1. Y entonces multiplicamos y la multiplicación pues nos da este resultado, pero este no es, no es la respuesta que estoy buscando, porque yo estoy buscando la posición 2.1. Ah, pues yo ya tengo a la posición o el valor del dato 1 y el valor del dato 2, entonces tomo al dato 2 porque estoy partiendo de ahí 2.1, del 2, y entonces al valor del dato 2 le sumo todo esto le agrego todo esto que obtuvimos en la multiplicación anterior, ¿no? Profe, Y esta es la respuesta del valor del decil 1. Dime. en caso de que fuera, no sé, 3.1 sería en la posición 3. No sé si me explico. Ándale, 3 y 4, Ok. ¿no? Ok. Ajá, o sea, que dicen, pues entonces sería en 3 y 4, ¿no? Perdón, me pasé 4. Y entonces sería 6.28 menos 6.19, ¿no? Sí, así es. Así, si hubiera sido 3.1 sería la posición 3 y 4, ¿no? Y todo el procedimiento que estamos haciendo aquí. ¿Qué tal que te hubiera dado 3.25? Pues es el dato 4 menos el dato 3, el resultado. Y ese resultado de esa diferencia lo multiplico por 0.25, ¿no? Y esta sería la respuesta. Bueno, esta respuesta se la sumo al dato 3, porque como te dije es 3.25, entonces partimos del valor del dato 3, ¿no? Se lo sumamos y ya. Y este sería el decil. Y tienes que encontrar cierta lógica, mira. ¿En dónde debe estar el decil 1? En el dato 2.1. Fíjate del dato 2. El dato 2 vale 6.05. ¿Cuánto da el decil, perdón, 1? El decil 1 vale 6.06. O sea, debe estar
por adelante de este, ¿no? Ligeramente adelante. Por la escala que estamos viendo o que podemos utilizar o manejar, debe estar por acá, ¿no? Así, adelante. Aquí va a estar el decil 1. Pero fíjate cómo el decil 1 va a quedar, obviamente, entre el dato 2 y el dato 3 en este caso, pero no puede quedar a la mitad, porque ya no es un cuartil. Los cuartiles son los que quedaban exactamente a la mitad, acuérdate. Este ya no. O sea, si tú trazas una recta numérica y dices, voy a poner al decil 1 en 6.06 y ves que no queda exactamente la mitad, no te preocupes, porque no necesariamente tiene que ser la mitad, ¿no? Los únicos que van a ser la mitad son los cuartiles. ¿Sale? ¿Más dudas, más preguntas al respecto de este cálculo? No, profe. Bueno, y entonces ya como conclusión de este ejercicio te puedo decir que de los 20 estudiantes de bachillerato que presentaron la prueba de enlace, el 10%, ¿pero por qué el 10%? Este 10% se hace referencia al decil. Te pidieron el decil 1, entonces es el 10%. Si te hubieran pedido el decil 2, va a ser el 20%. Entonces, que presentaron la prueba de enlace, el 10% de ellos obtuvieron puntuaciones menores a 6.06. Otra vez, si yo coloco la recta, debe estar por delante de, por encima de 6.05, y todo esto que está por abajo de la recta es el 10% desde el dato 1. Desde este dato hasta acá. ¿Incluye 6.05? Sí, porque el decil está en 6.06 y 6.05 pues es más pequeño, ¿no? Todavía que 6.06, entonces sí estarían estos dos incluidos en el decil 1. Recuerda que aquí siempre vamos a ir desde el primer valor hasta donde nos indica el resultado, ¿no? ¿Dudas, preguntas al respecto? Y la fórmula es la misma, ¿eh? No vamos a cambiarla ya. Damos otro ejemplo. Este es el ejemplo de las píldoras. Fíjate, vuelven a ser las 13 píldoras, no las cambié. Lo que sí te ahorro pues es el ordenamiento, ¿no? Ya te presento la tabla ordenada, de eso sí, de menor a mayor. La fórmula, fíjate, no cambia, sigue siendo la misma. Aquí es, ¿qué decil quieres calcular? Ah, bueno, aquí también va el número de decil. El número de decil, K es el número de decil. N es el número de datos, son 13 datos. Aquí, como decía el compañero, y pasa algo si es impar, no, mira, si es impar no te preocupes, es la misma fórmula. ¿Sale? Vamos a ver este ejercicio que decil me están pidiendo. Y es el decil 6, mira. O sea, es el 60% de datos. Cuando te dicen decil es 6 por 10, ¿no? 60% de los datos. Sustituyen la fórmula, mira. Decil 6, aquí otra vez decil 6. 13 datos más 1 son 14 por 6, si no me mintió la calculadora, pues son 84. Y lo dividimos entre 10 y me dice 8.4. Otra vez, de acuerdo a lo que preguntaba ahorita una de nuestras compañeras. ¿Y ese 8.4 qué indica? Ah, observa bien la tabla. No tiene ninguna relación con los valores. Con los valores presentados en la tabla no tiene ninguna relación, mira. Nada. Entonces, ¿a qué se refiere? Es la posición del dato o el número de dato que me están pidiendo. Y me están pidiendo el dato 8.4. ¿Ya vieron? Ahora ya varía ahí el resultado. 8.4. Entonces, contamos acá y sería el dato 1, el valor del dato 2, el valor del dato 3, 4, 5, 6, 7. Y este es el dato 8 y este es su valor. El valor es 0.6. Este es el dato 8. Pero me están pidiendo el dato 8.4. Entonces tiene que estar entre estos dos a fuercita. ¿Sale? ¿Ponen ahí dudas, preguntas? Entonces, como me piden el dato 8.4 y como ya te expliqué que no es un cuartil, no puede quedar a la mitad, entonces el procedimiento es un poquito diferente, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues 8.4 tiene que estar entre el dato 8 y el dato 9, o entre el valor del dato 8 y el valor del dato 9. Pues toma esos valores y réstalos. Obviamente, al dato mayor réstale el menor, ¿verdad? Aquí está el dato 9 y aquí está el dato 8, réstalos, y esta fue su respuesta. Mira. Hay una diferencia entre estos valores de 0.01. ¿Qué haces con este 0.01? Multiplícalo por la parte decimal, mira. O sea, 0.01 por la parte decimal del decil.
Me pidieron el decil 8.4. Pues el punto 4 no lo voy a obtener, ¿no? Por eso lo tengo que extrapolar. Por eso multiplico 0.01 por punto 4. ¿Qué es lo que presento aquí? Mira, aquí está la multiplicación de esos dos valores. Nuevamente, es el resultado de la diferencia del valor del dato 9 menos el valor del dato 8 por la parte decimal del decil. Y esta es la respuesta, si no me equivoqué. Pueden ustedes verificarla con su calculadora. Y este resultado, que sí encuentro, se lo voy a tener que agregar al decil que está en la posición 8. ¿Por qué en la posición 8? Porque estoy empezando ahí, mira, me está diciendo 8. Ah, bueno, entonces lo tengo que sumar a 0.6, a este. Y esta es la respuesta, punto 604. Si tú observas bien, pues punto 604 igualmente está entre punto 6 y punto 61, posiblemente no está a la mitad, porque es punto 604, un poquito más atrás que la mitad de esos, o que entre la mitad de esos valores, pues estaría por ahí. Y obviamente, pues, verifica, ¿no?, que tu resultado, pues, sea lógico. O sea, si estoy trabajando con estos dos valores, pues, entre estos valores, pero no exactamente la mitad, puede quedar el decil, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Bueno, no es necesario que quede exactamente a la mitad, ¿no? A lo mejor si buscas valores que coincidan con los cuartiles, pues ahí sí van a hacer exactamente la mitad, ¿no? Y aquí lo que yo puedo decir como conclusión es que, pues, de las 13 píldoras de cada uno de los lotes, el 60% de estas píldoras presentan menos de 0.604 miligramos de la sustancia activa. 0.604 miligramos. Otra vez, si yo ubico 0.600 gramos en una recta numérica, si pusiéramos esto en escala, aquí estaría, lo azul sería 0.604, y cuando te habla del 60% te están diciendo desde el primer dato hasta estos que se incluyen dentro o por debajo, perdón, de 0.604. Mira, todos esos que quedan por debajo. Todos esos. ¿Dudas, preguntas? Entonces, todos esos valores son los que tienen menos de 0.604 miligramos. ¿Dudas, preguntas? Todo bien, profe. Sí. Vamos bien con el cálculo. Bueno. Pues ahora hablemos de los percentiles, perdón. Voy un poquito más rápido. Vayan viendo la fórmula, vean, la fórmula es muy parecida, nada más que ahora le pusieron P en lugar de D, y ya no divides entre 10 ni entre 4, ahora divides entre 100. ¿Por qué? Porque precisamente los percentiles lo que van a hacer es dividir en 100 partes iguales en múltiplos de 1, pero obviamente es 1%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%. ¿Cuál es la diferencia? Acuérdate, los cuartiles eran 25%, 50% o 75%. Nada más, no podías o no puedes calcular valores intermedios. Los deciles, ya puedes acortar o hacer más pequeña tu división, pero vas de 10 en 10, 10%, 20%, 30%, pero entre 20 y 30 no podrías calcular el 25% para comparar si es igual, ¿no? El único que podías compararlo es el del 50%, el decil 5. El decil 5 es el 50%, que coincidiría con el cuartil 2, que es el 50%, y que a su vez todos estos son la mediana. Pero aquí, fíjate, aquí sí, pues el 21%, el 25%, el 33%, el 38%, o sea, el porcentaje que tú quieras, pero dividido en 100 partes iguales. Eso es lo que hace el percentil. Entonces, si dan cuenta, fuimos empezando de las divisiones más grandes hacia las más pequeñas, ¿no? Casi siempre utilizan los cuartiles porque con eso formamos el diagrama de caja de bigotes, y luego usan mucho también los percentiles porque aquí ya tú podrías generar el porcentaje que quisieras, ¿no? Ya no tanto de 10 en 10, porque es la desventaja. El decil te dice 10, 20, 30, pero no puede decirte 15 o 16, no, es 10 o 20, nada más. ¿Vale? Tenemos otra vez el ejercicio de los estudiantes. Esta es la fórmula, donde K pues es el número de percentiles buscando, otra vez K, otra vez N, que es el número de datos, que puede ser impar o par, no hay ningún problema. ¿Sale?
Vamos a ver qué percentil me piden aquí. Aquí me están pidiendo el percentil 30 y yo te decía hace un momento que no necesariamente puede ser 30, ¿no? También te podías haber calculado el 29 o podrías haber calculado el 33, no hay ningún problema. Aquí nada más con el 30, ¿no? Y tú puedes poner a prueba estas fórmulas con lo que hiciste de cuartiles o con lo que hiciste de deciles, ¿no? A lo mejor dices, a ver, vamos a calcular el decil 3, que sería el percentil 30, o el 30% de los datos, ¿vale? Nuevamente, 30% de los datos o el percentil 30, aquí otra vez está el 30% de los datos. Al número de datos que son 20 le sumo 1, son 21, lo multiplico por 30, me da 630, y ahora lo divido entre 100, lo que te decía la fórmula, ya vas a dividir entre 100. Y nuevamente, este número que estoy obteniendo aquí para el percentil 30 no tiene ninguna relación con los que aparecen aquí, ojo, no tiene nada que ver con los valores. Con los valores no. O sea, no porque veas ahí 6.48 y dices, es que por eso es 6.3. No, 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 no. Este 6.3 no tiene nada que ver con ningún valor de la tabla. No. Habla de la posición de ese valor. Eso sí. ¿Qué posición te dice que vas a buscar? La posición del dato 6.3. O sea, los ordenas y vas a contar, ¿no? Dices, este es el dato 1, el dato 2, el dato 3, el dato 4, el dato 5 y el dato 6. Pero es obvio que no tengo 6.3. Entonces, por eso voy a tomar al valor del dato 6 y el valor del dato 7, que son los que están aquí abajo, mira. No los voy a sumar y dividir entre 2 porque no va a quedar a la mitad, no es un cuartil. ¿Sale? Es un percentil, y en este caso está tomando 0.3, ¿no? Bueno, pues entonces toma el valor del dato 7 y el valor del dato 6, réstalos, aquí está, lo restamos. Si mi calculadora no me engañó, pues el resultado es 0.10, pero este punto 10 salió de la diferencia de estos valores, que es el dato 6 y el dato 7, o el valor del dato 6 y el valor del dato 7, ¿no? 6 y 7. Entonces, este resultado lo vamos a multiplicar por la parte decimal del percentil, mira, 0.10 por 0.3. Eso es lo que multiplicamos. Este por la parte decimal. Estamos extrapolando. ¿Qué es esto que está acá? ¿No? Y me da 0.03. Bueno, este 0.3 se lo voy a sumar al dato 6 o al más pequeño. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de ese, ¿no? Dice 6 del 6 y súmale a lo que corresponde 0.3, ¿no? Que pues no es, aquí nada más es más coincidencia, ¿no? Fíjate. ¿Sale? Sumamos estos valores y entonces el percentil 30 es 6.51. Esto significa que de los 20 estudiantes de bachillerato que presentaron la prueba enlace, el 30% de ellos obtuvieron puntuaciones menores a 6.51. Obviamente, por encima de 6.48, 3 puntos adelante va a estar 6.51. No estoy diciendo que quede a la mitad, simplemente es por encima de 6.48. Entonces, todos estos valores entran dentro de este percentil 30. ¿Por qué? Porque todos esos son menores a 6.51. Todos esos son el 30%. Y ahí te lo dice, ¿no? El 30% de los datos tienen calificaciones menores a 6.51. Ya no entra a 6.58, no, porque pues ese ya es más grande. ¿Dudas? ¿Preguntas? Fíjense, otra vez estamos con las píldoras. Ahí está. Dime adelante. ¿No? Bueno. Otra vez, mira, la misma fórmula no cambia, aquí ya no hay de que si son datos pares o impares. Es el mismo ejercicio que ya habíamos resuelto con los cuartiles y con los deciles. Aquí te lo vamos a mostrar todo completito, ahí está. Y ahora me piden el percentil 83, ¿no? Pues aquí es 83, aquí también es 83. Son 13 datos más 1, 14 por 83, pues me da 1162 y lo divide entre 100. Y entonces, recuerda, esto no tiene ninguna relación con los valores de la tabla, tiene relación con la posición de estos valores. Entonces, el dato 11.62. Si tú cuentas estos valores, aquí está el dato 11, o el valor del dato 11, pero no el punto 62. Entonces, por eso tengo que tomar a estos valores, al dato del valor 11 y del valor 2, al dato 12. ¿Qué tengo que hacer nuevamente? Pues estos datos
o esos valores, restarlos, encontrar la diferencia que hay entre ellos dos. En este caso es 0.1. Y este 0.1 lo voy a multiplicar por la parte decimal del percentil en este caso, por 0.62, mira. 0.01 por 0.62, que es lo que tenemos acá. Y lo que resulte de esa multiplicación lo voy a sumar con el valor del dato más pequeño, que es 0.63. Aquí está. Y entonces, este es el resultado. Este es el valor del percentil 83, que obviamente tiene que estar entre 0.63 y 0.64, ¿eh? No puede estar por encima de uno o por debajo del otro, no, tiene que estar entre los dos y no exactamente la mitad. Eso sí te lo digo, no exactamente la mitad. Y bueno, aquí lo que podemos concluir es que de las 13 píldoras de cada uno de los lotes, el 83% de ellas presentan menos de 63.62 miligramos del componente activo. O sea, desde el primer dato hasta acá, porque este es más pequeño, el amarillo que tenemos aquí es más pequeño que 0.6362, entonces hasta acá son el 83%. Todos estos son el 83%, todos. ¿Dudas, preguntas? Bueno. En esta tabla, pues ya es un pequeño resumen de lo que hemos hecho hasta ahorita, donde tenemos cuartiles, y si tenemos cuartiles, nada más tenemos 3 cuartiles, que nos hablan del 25%, el primer cuartil, el segundo cuartil del segundo por ciento, que es la mediana, y el tercer cuartil del 75%. Así nada más, ¿no? Cuando tú hablas de deciles, lo que haces es dividir en 10 partes iguales a tus datos. Divides en 10 partes iguales a tus datos, y entonces cuando hablas del decil 1, estás hablando del 10%. Cuando hablas del decil 2, estás hablando del 20%. Cuando hablas del decil 3, hablas del 20%. Pero fíjate cómo entre el decil 2 y el decil 3 va a estar el cuartil 1, pero no lo podemos calcular ahorita. Con deciles no, porque es de 10 en 10. Lo que sí vamos a tener es el decil 5, que es el 50%, y que es el segundo cuartil, y que los dos serían la media. Me voy a despedir.